Y bueno, en estos últimos tiempos hemos estado hablando de edificar nuestra casa, levantar nuestra vida, construir una vida nueva para el Señor, edificar una casa espiritual para Dios en nuestro corazón. Y también, hermanos, estuvimos hablando la semana pasada de reforzar nuestra casa. Estamos hablando de reforzar la casa porque el enemigo de nuestra alma, que es el diablo, muchas veces trae tormentas en nuestra vida para querer derribar, para querer derrumbar, hacer caer todo lo que ya hemos construido. Porque no ha sido fácil, lo decíamos, caminar con Cristo. Para algunos nos ha sido un poco difícil adentrarnos completamente y obedecer completamente los mandamientos de Dios, pero estamos luchando y nos seguimos esforzando. Yo sé que cada día el Señor nos va a dar fuerzas suficientes para edificar más y más una nueva vida en Cristo Jesús. Pero hablábamos también, hermanos, que cuando una tormenta se avecina, tenemos que reforzar la casa. Cuando algo se llega a meter, surte efecto lo que el diablo quiere hacer. Y muchas veces, hermanos, causa estragos que más adelante hacen que nuestra casa se derrumbe. Decíamos que cuando una gotera o algo se está metiendo en nuestra casa es porque hay algo abierto, una grieta por ahí, una puerta abierta, un lugar donde el enemigo ya detectó que se puede meter y está causando problemas en nuestra vida. Decíamos que si en tu casa los dardos que el diablo lanza constantemente entran con facilidad, hay una puerta por ahí abierta que tenemos que cerrar, puertas que tenemos que reforzar, porque el diablo no descansa, hermano. Y si el diablo no detuvo lo que estás edificando en un principio, dijimos que no se va a quedar tranquilo y va a seguir intentando una y otra vez derribar lo que hemos construido. También hablamos de que el diablo tiene muchas estrategias para querer causar un efecto negativo en nuestra vida, para querer derrumbar lo construido. Y hablamos de una primera estrategia que el diablo usa, que es querer dividir, traer división, desunión, dividir nuestro matrimonio muchas veces, destruir nuestra familia, dividir nuestra familia, dividir la iglesia. Y hoy, hermano, vamos a hablar de una segunda estrategia que el enemigo usa para que estemos alertas, tomemos cuidado y atención a las cosas, para no permitir que el diablo avance, para no permitir que el diablo se salga con la suya. Y una segunda estrategia que el enemigo usa es la provocación. La primera que hablamos entonces es división, pero la segunda que vamos a hablar el día de hoy es provocación. Y es que tenemos, hermanos, que aprender a no dejarnos provocar por el enemigo, tratando el diablo siempre de que tengamos una reacción negativa para poder afectarnos y para poder hacer la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cualquier cosa que nos impulsa a querer demostrar lo que somos, lo que sabemos o lo que tenemos. Y aquí es donde el enemigo pone pruebas para saber cómo te vas a manejar en tiempos de presión. ¿Cuál va a ser tu reacción en momentos difíciles, en momentos en que Él quiere sacarte de tus casillas, provocarte a tener una mala actitud, un mal pensamiento, a hablar mal, a hacer cosas que no agradan a Dios? El diablo siempre nos está observando, hermanos. Está mirando nuestra reacción y él aprovecha cualquier brecha que le abramos para actuar y para hacer cosas que destruyen nuestra vida, nuestra relación con Dios y muchas otras cosas. Mira, el otro día estaba escuchando, alguien contaba una vez que trabajaba en un área en donde se contrataba personal para una empresa, y que uno de sus trabajos era mirar por unas cámaras que había en la sala donde citaban a las personas para ver cómo reaccionaban ante determinada situación. Y decía que esto era importante para la empresa porque entonces podían conocer cómo reaccionaban las personas ante diferentes circunstancias. Y dice que citaban a las personas a una hora determinada y los dejaban ahí. Les decían: ¿quieres empleo? Vente a tal hora, aquí te registras y esperas a que te llamen para una entrevista. Pero dice que citaban a las personas a esa hora determinada y ahí las hacían esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y pasaba el tiempo y no llamaban a las personas. Pero los estaban observando en las cámaras, estaban observando cómo se manejaban y cómo reaccionaban ante una presión o ante una situación así. Y se daban cuenta cuál era su comportamiento cuando llegaba en un momento dado la desesperación. Y que algunas personas al paso del tiempo, al mirar que no estaban siendo llamados para la entrevista, se desesperaban de tal manera que comenzaban a actuar mal, comenzaban a hablar mal en contra de la empresa, pero que había otros que después de pasar el mismo tiempo simplemente miraban el reloj y decían: yo creo que ya no me van a llamar, pero bueno, yo cumplí, estuve aquí a la hora que me dijeron y pues como no me llaman, pues ya me voy. Mientras que los otros salían echando pestes contra todo el mundo y contra todas las personas. Y sabes, hay cámaras que nos ven, cámaras en el cielo y cámaras en el infierno que vigilan nuestro comportamiento cuando estamos en una situación de presión. Están mirando cómo te manejas cuando las cosas no salen como tú quieres o como tú esperas.
Y es donde aprovecha el enemigo esos momentos en que estamos reaccionando mal, cuando nos manda sus dardos y algunas veces nos aconseja: mira, no te dejes, protesta, no tienen por qué hacerte esto, ármasles un lío. Y como decíamos la semana pasada, ármales una huelga, júntate con los demás y diles sus cosas. Porque los demonios, hermanos, están mirando y están fijándose en nuestra reacción. Están mirando el nivel de carácter que tenemos, tu nivel de resistencia. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay escasez económica, lo que estamos viviendo nos desespera. Y yo creo que a todos nos ha pasado, cuando no hay en el bolsillo lo suficiente para lo que necesitamos, viene la desesperación, ¿verdad? No sabemos qué hacer, nuestra reacción muchas veces no es buena, hacemos cosas que no debemos de hacer, como pedir prestados y volarnos con la tarjeta hasta el tope y cosas así por la desesperación. Cosas que estamos viviendo, hermano, están poniendo muchas veces en evidencia lo que somos y en quién estamos creyendo. Y se manifiesta. Y el diablo aprovecha ahí. El ataque que muchas veces también recibimos de cualquier persona a nuestro alrededor también pone en evidencia si ya hemos vencido o dominado lo que en otro tiempo nos vencía o nos dominaba. Porque lo que sea, cualquier cosa que estamos atravesando, muchas veces está poniendo en evidencia algo de nosotros. Si ya venciste o todavía estás luchando para vencer. Así es que todos, hermanos, necesitamos aprender a no dejarnos provocar por el diablo, a no tener ese tipo de reacciones cuando viene una provocación de parte de nuestro enemigo, del enemigo de nuestra alma, de aquel que está queriendo derribar, como dije, lo que con tanto esfuerzo hemos logrado. No dejarnos provocar o no reaccionar de una manera que no agrada a Dios en este tipo de situaciones. Y quiero que vayamos a la palabra, al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 3 al 7 vamos a leer. Mateo, capítulo 4, versículos del 3 al 7. Y esta palabra, hermanos, nos va a mostrar cómo Jesús, nuestro Señor, reaccionó ante situaciones que se presentaron. ¿Cómo respondió Él a todas esas presiones y algunas provocaciones que el diablo trajo a Él? Dice la Biblia, en esta parte de la Escritura, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Pero si nos damos cuenta, el Espíritu que llevó a Jesús al desierto para ser tentado fue el Espíritu Santo. Y luego decimos, pero ¿cómo el Espíritu hace que Jesús vaya para ser tentado?
también Jesús estuvo a prueba, hermano. Jesús también fue probado en situaciones. Y dice el versículo 3, y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Podemos mirar, hermano, qué manera de Jesús de resistir ante las provocaciones del diablo. Y nos está enseñando, hermanos, que esa es la manera de resistir cuando estamos bajo presión del diablo. Tenemos muchas veces que contradecir lo que el diablo trae a nuestra mente, esos dardos que nos está lanzando constantemente. Tenemos que resistir, no quedándonos con las cosas que el diablo nos manda dando vueltas en nuestra cabeza. Porque lo que hacemos algunas ocasiones es recibir los dardos y ese dardo se queda dando vueltas en nuestra cabeza y nos tiene preocupados, nos tiene inquietos sin saber qué hacer, y nos anda el diablo jugando con nosotros, con nuestros pensamientos. Pero tenemos que desarmar, hermano. No tienes que estarle dando vueltas a las cosas que el diablo te trae. Tenemos que desarmar su estrategia, así como Jesús lo hizo. Tenemos que contradecir al enemigo. El enemigo lo provocó, lo tentó con la Biblia, con la palabra, pero nosotros también hemos recibido la palabra para contradecirle al diablo lo que él pretende hacer. Amén. Así es como se resiste, así es como se vence. Pero tenemos que conocer la Biblia. ¿Cómo vamos a contradecirle al diablo si ni siquiera sabemos cómo hacerlo? Jesús lo hizo con la palabra, con eso venció. Nosotros también tenemos que hacer eso, pero tenemos que conocer la palabra. Ahora, hay otra situación que la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 8 y 9. Lucas, capítulo 23, versículos 8 y 9. Otra situación que Jesús está viviendo. Dice la palabra: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas. Y al final dice: pero él, es decir, Jesús, nada le respondió.
En los versículos que leímos de Mateo vemos a Satanás tentando, midiendo, provocando a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan? Sí lo tenía. Pero él no dejó que la provocación fuera la causa de que él mostrara algo que todavía no era tiempo. De exhibir públicamente todo lo que él era. Es el Hijo de Dios. Podía hacer muchas cosas, tenía el poder para hacerlas, pero no se lo mostró al diablo. Porque, hermano, esto significa que quizás tengamos el poder de hacer algo que debemos hacer, pero no lo vamos a hacer porque el diablo te provoca. Muchas veces tenemos el poder para hacer ciertas cosas, pero no lo vamos a hacer porque alguien te está queriendo llevar a hacerlo. Y no caer, no hacer las cosas para responder a la provocación. ¿Sabes? Mucha gente está haciendo cosas porque te están provocando. Gente que muchas veces está maquinando algunas cosas y está diciendo, mira, vamos a hacer esto para ver cómo reacciona, para ver cómo se maneja, para ver lo que contesta. Y es que muchas veces, como humanos, como personas, somos muy predecibles. Y ser predecible es saber cómo la otra persona va a reaccionar ante una u otra situación. A veces somos muy predecibles y decimos, mira, si le mueves aquí tantito va a explotar. Si le tocas este tema seguramente va a prenderse, va a reaccionar y va a reaccionar mal además. Y el diablo utiliza a una persona para provocar. Pero mira, no importa si alguna vez fuiste predecible, lo importante es que hoy Dios quiere cambiarte el chip, amén. Para que lo que antes te desesperaba, ahora lo puedas resistir. Para que lo que antes te ponía a llorar, hoy te ponga a adorar. Para que lo que antes te estancaba, ahora te haga abrir las alas y volar y llegar a la altura que Dios quiere que tengas en el reino de Dios. Así es que no te puedes dejar provocar tan fácil. No puedes caer tan fácil en el juego del diablo. No te puedes dejar mover por lo que otros están tratando de provocar en ti para que le sigas el juego. No puedes perder, hermano, el enfoque. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. No puedes perder el enfoque de lo que Dios quiere de ti, porque muchas veces las provocaciones te hacen reaccionar equivocadamente y pierdes el control y pierdes el enfoque de lo que Dios quiere para tu vida. Y esto pasa cuando respondemos a lo que el enemigo quiere provocar en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que Jesús hizo en esa primera provocación del diablo? Jesús respondió. Jesús contradijo. ¿Y qué pasó en la segunda
provocación de la que estamos hablando hoy. ¿Qué pasó en la provocación que Herodes le hizo a Jesús? Cuando le dice: he oído hablar mucho de ti, he oído que haces milagros, me da gusto que estés aquí, y a ver, si haces milagros, ¿por qué no haces uno para que yo me entretenga? Muéstrame lo que tienes, muéstrame de lo que eres capaz, muéstrame tu poder. Pero dice la palabra que Jesús no le habló. Jesús no contestó una sola palabra ante esa provocación. Pero fíjate que a pesar de que en esta última Jesús no habló, en las dos Jesús respondió. Y a lo mejor te estás preguntando: ¿pero cómo? Si en esta última dice la palabra que ni siquiera habló. Pero debes saber, hermano, que a veces el silencio es una respuesta también. Algunas veces, algunas personas me han dicho, cuando alguien quiere provocar: pastor, ¿por qué no le dijo algo? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué permitió que le hablaran de esa manera? Y usted no les dijo nada. Y déjame decirte que a veces el silencio es la mejor de las respuestas. Porque hay cosas que son tan bajas que no tiene caso responder. Así es que el que yo pueda hacer algo no significa que debo hacerlo, y mucho menos que lo voy a hacer porque me están provocando. Dice la palabra que en ambos casos Jesús respondió, una vez contradiciendo y otra vez guardando silencio. Así es que otra de las estrategias del enemigo es provocarte para que hagas algo que él quiere que hagas, y provocar también una reacción en ti que en muchos de los casos no es buena, no es correcta, no es agradable a los ojos de Dios. Reacciones que en vez de edificar van a detener el avance o derribar lo que ya has levantado, lo que ya has construido. Porque mira, muchas veces hemos logrado hacer algo, muchas veces hemos logrado avanzar, pero por una mala reacción, una reacción equivocada, todo se viene por abajo, todo se derrumba. Y el diablo sabe cómo provocar. A veces usa gente que amas y que te duele que ellos que te aman te hieran para provocarte al enojo, a la ira, al resentimiento o a la desesperación. Pero sabes, no son ellos, es el enemigo, es el diablo usando a las personas para lograr su propósito. Hermanos, evitemos y esforcémonos por no caer en el juego de Satanás. Procuremos resistir ante las provocaciones que el diablo está poniendo en nuestra vida. No le demos ventaja al diablo, dice la palabra.
Porque lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, el diablo, nuestro enemigo, solo quiere robar, matar y destruir. Dividir, provocar. Y en la mañana les estaba comentando, se presentó apenas una situación aquí en la iglesia. Alguien por ahí le hizo una recomendación a unas muchachas, quizás le llamó un poco la atención para que fueran un poquito más aplicadas o responsables. Quizás les habló un poco fuerte. Y yo dije la semana pasada, a veces hay que hablar fuerte para poner orden, no para lastimar, no para hacer daño, sino para corregir y poner orden. Y pues estas muchachas se molestaron y se fueron a su casa, pero todavía no llegaban a su casa cuando unas hermanitas le hablaron a la mamá y le dijeron: es que aquí maltrataron a tus hijas, les dijeron cosas, les gritaron, bla, 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 bla. ¿Y cuál cree que fue la reacción de la mamá? Pues se enojó. Personas usadas por el diablo para provocar una reacción. Y como dije, no siempre son buenas. Y la mamá muy enojada, y les preguntó cuando llegaron las muchachitas a su casa qué pasó, cómo estuvo la situación, ya le platicaron. Mire, en realidad no fue un gran problema. En realidad no fue algo del otro mundo, no fue algo tan grave. Sin embargo, tratamos de hablar con las personas involucradas y le dijimos: bueno, pues es bueno que pues se ofrezca quizás una disculpa por, no sé, a lo mejor un poquito alto el tono de la voz o por lo que haya sido. Tenemos que cerrar puertas y no permitir que el diablo haga de las suyas. Y estuvieron dispuestas a hacerlo. Pero el diablo ya estaba haciendo daño, o ya lo había hecho. Y entonces el día de ayer me habla el papá y me dice: pastor, ¿tiene 5 minutos? Quiero comentar algo con usted. Le digo: mira, andamos con lo de la velada antier, ¿verdad? Con la velada de las mujeres, apurados, trayendo sillas y organizando todo. Y le digo: pero te voy a dar 5 minutos, pues, a ver, ¿qué pasa? Pues voy a ser breve, dice. Nada más le quiero avisar que mi familia y yo ya no vamos a ir a la iglesia. Y yo le dije: hermano, ¿fue por esta situación? Me dice: sí. Le digo: estamos en el proceso de arreglar o querer darle una solución a esto y arreglar las cosas. Hay personas dispuestas a disculparse y a que esto no pase a mayores, pero no, me dice, es que ya no vamos, definitivamente ya no vamos a regresar a la iglesia. Dije: bueno, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Si ya tomaste la decisión, lo que yo te pueda decir, pues a lo mejor sale sobrando. Además, ya están mayores para tomar sus propias decisiones, son adultos. Y si ya tomaste la decisión, mi hermano, pues que Dios te bendiga. Y me dice: pero donde quiera que lo encuentre, pastor, yo lo voy a saludar. Le digo: claro que nos vamos a saludar, pues si no tengo nada en contra tuya, ni tú en contra mía, ¿o sí? No. Le digo: pero si ya tomaste tu decisión, que Dios te bendiga. Pero claro que afecta a la iglesia, hermano. El diablo provocando
una mala reacción. El diablo dividiendo el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que necesitamos evitar, hermanos. Estar conscientes de todo eso para no caer en provocaciones. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que entender que lo que las personas dicen viene de fuera. Algo que viene de fuera y que quiere llegar a tu corazón. Y si guardamos todo eso en el corazón, vamos a tener una mala reacción. Si cubrimos nuestro corazón, hermano, de los dardos del enemigo, no podrán penetrar. Porque no es la magnitud de lo que hacen los dardos del enemigo, es la manera en que permitimos que nos afecten. Así es que no hay que caer en la provocación. El diablo usa esa estrategia para dividir y para derribar. No es, hermano, lo grande del dardo que el diablo te pueda mandar, es cómo reaccionamos ante cada una de esas situaciones. Tenemos que actuar con sabiduría, con madurez, sabiendo quiénes somos, sabiendo lo que podemos hacer, pero no vamos a caer en el juego del diablo haciendo lo que él quiere. No vamos a caer en las provocaciones. Tenemos que estar conscientes de que estas cosas se presentan continuamente y que es necesario desecharlas y no permitir que el diablo use esas armas para derribar lo que con tanto trabajo hemos edificado en nuestra vida. Porque el diablo, hermano, no te destruye a ti, destruye tu matrimonio y destruye tu familia. Ese es su propósito, te aleja de las cosas de Dios, te aparta del camino correcto, te hace hablar y equivocarte, te hace reaccionar de una manera en que no debemos hacerlo como cristianos. No dejemos, hermanos, que el diablo lance todas estas cosas y no dejemos que el diablo nos provoque a hacer cosas de las que más tarde quizás nos tengamos que arrepentir. Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos el entendimiento, necesitamos responderle al diablo con la palabra. Necesitamos contestarle al diablo con la palabra, que es una de las armas más poderosas que Dios nos ha entregado. Amén. A veces contradecir con la palabra lo que el diablo está hablando y a veces mejor callar y decirle, ¿sabes qué? A mí no me vengas con cosas. Cierro mis oídos, cierro mi boca y no voy a contestar absolutamente nada. Y de esa manera evitar caer en este tipo de provocaciones, que es una estrategia que le hace mucho efecto a las personas. Es una de las cosas que el diablo más utiliza para derrumbar la obra de Dios. Pero tú y yo no se lo vamos a permitir, amén. Vamos a ponernos abusados y vamos a reforzar nuestra casa para que el diablo no tenga cabida por ningún lugar. Amén.